Hola a todos, estamos de nuevo en nuestra serie El Padre Nuestro. Ya estamos en la recta final, nos queda esta enseñanza del día de hoy, una más, y terminamos uno de los episodios más importantes que tiene la palabra de Dios para que nos conectemos con nuestro Padre Celestial. Me refiero al Padre Nuestro. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente del pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos porque en esta hora podemos confiar una vez más en tu amor, en tu nombre y en tu favor sobre nuestras vidas. Pido que esta palabra sea transformadora, Señor, que nos lleves de tu mano y que nos permitas ver tu gloria, Señor, obrando en favor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en la sección de Perdóname como yo debo perdonar. Así hemos titulado el sermón en el día de hoy. Y bueno, vemos lo que nos dice la palabra de Dios, que Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Esto nos gusta y es bueno saberlo. Y entonces tenemos que mirar lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 12. Recuerda que estamos en el Padre Nuestro. Nos dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y en el verso 14 y 15 nos está adicionando algo. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí hay una condición. ¿Y qué es lo importante? La clave está en el como yo también, en el como también yo. Esa es la parte fundamental que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque este es el conector. Esto es lo que nos permite ver unos resultados, unas necesidades y conectarnos con unos resultados. Entonces, el enchufe a la corriente, lo que va a permitir que fluya nuestra vida, lo que va a permitir que nosotros podamos avanzar, tiene que ver en el como yo también. Si yo he recibido el perdón y yo quiero seguir viviendo en el perdón, tengo que tomar una decisión. Tengo que caminar a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, nos lleva al perdón, al lugar exacto donde debe estar, y es en nuestro corazón. Ese es el lugar donde se ubica el perdón. El perdón no está fuera, no está disponible, no podemos ir a una tienda y comprarlo, no podemos pedir un combo y que en el combo venga un postre de perdón. No podemos hacer eso. Cuando nosotros hablamos de perdón, es una decisión íntima, es una decisión personal y es una decisión, sobre todo, intencional. Es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y que nos va a permitir experimentar la libertad a la que hemos sido llamados. Ahora, para poder entender este delicado tema, porque realmente es un tema delicado, tenemos que tener contacto con algo que se llama la gracia de Dios. Es fundamental para poder entender el significado del perdón. Y esto es el favor inmerecido de Dios y que quiero recordar para que lo comprendamos de esta manera. La justicia es darle a cada uno su merecido. Eso es la justicia. La misericordia es no darle a cada uno su merecido. La gracia es darle a cada uno lo que no se merece. Eso es la gracia. Fíjate lo interesante de esto. Justicia, misericordia y gracia. La justicia da a cada uno su merecido. La misericordia no le da a cada uno lo merecido. La gracia le da a cada uno lo que no se merece. Vamos a verlo de una manera práctica. La gracia dice, lo rompiste, la justicia, perdón, dice, lo rompiste, lo pagas. Eso lo dice la justicia. La misericordia dice, lo rompiste, no lo vas a pagar. Aunque lo rompiste, no lo vas a pagar. La gracia dice, lo rompiste, yo lo voy a pagar. Pero no solamente eso. La justicia entonces te la cobra. La misericordia
te perdona la falta. La gracia te da la oportunidad de empezar de nuevo. Esta es una de las relaciones más importantes que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a una relación con Dios, cuando tenemos que entender el significado específico del perdón. Hemos tal vez manejado nuestra vida a nuestro antojo, o para decirlo de una manera más coloquial, como nos da la gana. La rompemos muchas veces, rompemos nuestra vida, maltratamos nuestra vida de muchas maneras, nos dejamos llevar por emociones, por situaciones, por condiciones y no tomamos las decisiones que deberíamos estar tomando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se quiebra la vida muchas veces, se quiebran circunstancias, se quiebran relaciones. Y entonces, al acercarnos a Dios, siendo culpables de los destrozos, lo que nos dice el Señor es: ven acá, yo pagué por ti. Yo pagué el precio de todos esos daños, de todos esos destrozos. Y por eso hoy simplemente te quiero decir esto: vete y no vuelvas a pecar. Vamos a empezar de nuevo, pero tienes que tomar decisiones. Y ahí es donde nos ubica el perdón. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos decir con propiedad, es decir, apropiándonos justamente de lo que dice el Padre Nuestro en aquel pasaje que nos está diciendo: como también yo he perdonado. Perdóname como también yo he perdonado. Ya he comprendido, Señor, y creo que todavía tengo cosas por resolver, porque el perdón es algo que tenemos que tener a la mano y en el corazón toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Lo vamos a necesitar muchas veces. Vamos a necesitar recibirlo, vamos a necesitar entregarlo también. Ahora, el asunto es que todos necesitamos el encuentro sanador, el encuentro curativo de el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder comprender que también podemos generar eso mismo que Dios ha producido en nosotros, poder otorgarlo a otras personas que hayan cometido faltas contra nosotros, o que cuando necesitemos ir a esas personas porque los ofensores somos nosotros, podamos empezar de nuevo. Ahora, existen algunos obstáculos relacionados con el perdón que nos impiden vivir, experimentar el como yo perdono. ¿Sí? Esa es la frase, repito, el conector de hoy. Y que los tienes que enfrentar. O de lo contrario, pues van a generar unos grandes problemas. ¿Cuáles son estos temas de los que quiero hablar? La raíz de amargura es el primero, el resentimiento y en tercer lugar, la falta de perdón. Estos son unos impedimentos enormes. Vamos a ver el primero. Tenemos la amargura. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 al 32, nos dice la palabra de Dios esto maravilloso. Presta atención. Abandonen toda amargura, abandónenla. Ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Una vez más, la palabra de Dios nos está haciendo el llamado de: no te olvides que tú has sido perdonado, otorga perdón. No te olvides que tú has fallado, también otros te van a fallar. Entonces es hora de pensar en esto. En Hebreos también nos habla directamente acerca de esta raíz de amargura. En el capítulo 12, verso 15 de Hebreos nos dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura es algo que se empieza a extender y que daña el ambiente donde nosotros estamos. Si estamos originándolo, nos lo vamos a llevar a donde quiera que sea, en cualquier relación, en cualquier conversación, vamos a estar simplemente botando eso, vomitando eso. Y es algo que le causa daño no solamente a nuestra vida, sino a nuestro contexto y a las personas que están alrededor de nosotros. ¿El asunto cuál es? Que el amargado tiene un problema consigo mismo. Esta es una primera premisa que es importante que tengas. El amargado tiene un problema consigo mismo. El segundo inconveniente es el resentimiento. Resentirse, me sorprende esto porque me gusta muchísimo ver las definiciones exactas del idioma español, que es tan rico. Y para resentirse significa empezar a debilitarse. Una persona resentida es una persona que se ha estado debilitando, que se debilita, y en esa debilidad queda expuesto, queda expresa de cualquier situación
que se dé en su alrededor. Entonces, por eso, juzgar a los demás es algo muy propio de una persona que se ha empezado a debilitar. El juicio es porque hay algo que está en caída libre, hay un rompimiento. Entonces, el juicio es propio de una persona resentida. No significa que cualquier juicio que uno emita es porque es un resentido, pero la persona resentida siempre está en caída y siempre va a estar en juicio de los demás. ¿Por qué? Porque la persona se ha vuelto débil en ese aspecto. Y entonces lo único que le queda es disparar contra otras personas. Y las consecuencias de esto siempre van a llegar. En el libro de Romanos capítulo 2, allí vemos una porción de la escritura del verso 1 en adelante nos dice: por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, ojo con esto, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Porque cuando estás criticando a otros estás haciendo lo mismo que ellos. ¿No es que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra bien importante en nuestra fe. ¿Por qué? Porque significa cambio de dirección. Y si eres un resentido, lo que tienes que hacer es cambiar ya, inmediatamente, cambiar de dirección. No vale la pena vivir en la crítica, no vale la pena vivir en el juicio, no vale la pena vivir en el resentimiento. Y recuerda que cuando hay resentimiento es porque ha habido una debilidad, estás empezando a debilitarte. Eso es el resentido. Bueno, ¿por qué no vale la pena esto? Porque el resultado del resentido siempre va a ser sufrimiento y angustia. Eso es inevitable para el resentido. Sufrimiento y angustia. Y eso lo somatiza tu cuerpo. El cuerpo va a tener esos sentimientos, los va a acumular y va a comenzar a salir por algún lado y muchas veces sale justamente en dolores físicos. Pero quien suelta la causa, quien suelta ese inconveniente en las manos del Señor, simplemente va a haber gloria, va a haber honor y va a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a ser la que cubra sus pensamientos y sus sentimientos en Cristo Jesús. Entonces, veíamos que el amargado tiene un problema consigo mismo y que el resentido tiene un problema con los demás. Mira cómo se va abriendo el ciclo. Entonces, el amargado, problema personal. El resentido tiene un problema con los demás. Ya se exteriorizó el asunto. El tercer inconveniente que vemos acá es la falta de perdón. La falta de perdón es la consecuencia de las dos anteriores. La amargura más el resentimiento igual falta de perdón. Aquí tenemos el resultado de todo. ¿Qué dice el Señor al respecto? Si lo miras en 2 Corintios capítulo 2, verso 10 al 11, nos va a decir lo siguiente la palabra: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Está hablando el apóstol Pablo. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Es algo que nos está diciendo que resolvió en primera instancia delante de Dios. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y aquí tenemos otra premisa. No solamente la de la amargura, que tiene un problema consigo mismo, el resentido, que tiene un problema con los demás, sino que la falta de perdón, quien no perdona, tiene un problema con Dios. El que tiene un problema consigo mismo y con los demás tiene un problema con Dios. Y esto hay que resolverlo. Para entenderlo mejor, debemos saber que existen también dos tipos de culpa. Está la culpa real y la culpa ficticia. La culpa ficticia produce remordimiento y es avivada por el diablo, por el infierno directamente. La culpa real, por el contrario, produce arrepentimiento. ¿Qué más podemos ver alrededor de esto? Recuerden que arrepentimiento es cambio de dirección. Pero esta culpa que produce arrepentimiento es generada por el Espíritu Santo. Entonces, la culpa ficticia nos estanca,
La culpa real nos mueve a solucionar. El Espíritu Santo lo que nos está diciendo es, no te quedes con eso. Tienes que avanzar, muévete con eso. ¿Sí? Entonces yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Yo voy a traer a tu mente la palabra que necesitas, pero esto hay que resolverlo. Espero que en este momento el Señor esté hablando a tu corazón, porque no vale la pena vivir con amargura, con resentimiento y con un problema con Dios. No tienes por qué dejar sin resolver. Si tienes un problema contigo mismo, si tienes un problema con los demás y si tienes un problema con Dios, porque te vas a estancar. O quizá tu vida esté estancada en este momento. Y lo que Dios te ha llamado es a la libertad. Y la libertad está otorgada también dentro del escenario de Dios por el perdón. Y esto es fundamental que lo tengas claro, porque el primer beneficiario del perdón vas a ser tú. Tú que estás ahí, que estás necesitando y que no sabes quizá cómo hacerlo, pero que hoy la palabra de Dios va a darte luces y el Espíritu Santo te va a impulsar para que salgas y tomes una decisión y resuelvas lo que sea en tu vida, porque el llamado es a que vivas en libertad. Entonces, tenemos que pasar a mirar el perdón. Miremos el perdón y vamos a ver 3 puntos importantes. El primero de ellos, la relación entre perdonar y olvidar. Se ha hablado mucho de esto. Y también tengo que mirar 2 significados fundamentales. El primero es que olvidar. ¿Qué es olvidar? Olvidar, esto me gusta mucho porque se relaciona muy bien con el perdón. ¿Sí? Olvidar es dejar de retener en la mente algo o alguien. Dejar de retener. Cuando tú retienes algo, tú estás haciendo fuerza. Tú estás poniendo allí para que ese algo no se salga, sino que esté contenido. Es como cuando se pone en una presa grande, se trata de poner un muro de contención. Eso es retener el agua para que no se salga. Hace unos 10 años, en el departamento del Atlántico hubo una emergencia por causa del rompimiento de un dique, el canal del dique. Y entonces se rompió, hubo lluvia y uno de los muros que retenían en las aguas se rompió y todo se inundó. Eso es lo que pasa cuando tú no permites que el perdón fluya. Estás reteniendo y esto hay que dejarlo fluir. ¿Por qué? Porque también el olvidar tiene otro significado. ¿Y cuál es? Perder la memoria. Esto es un acto amnésico, digamos, que no tengo idea de qué se trata, no sé de qué me está hablando, yo olvidé completamente eso, se me olvidó. Pero cuando se trata del perdón, no es que nosotros tenemos que llegar a ¿de qué me habla? No, yo no sé, realmente no tengo ni idea de qué me está hablando, sino que tienes que tomar la decisión es, yo lo olvidé, no en que voy a hacer que eso no esté en mi vida, ni que sea un acto amnésico, sino que en realidad yo decidí dejar de retener en mi mente lo que ocurrió y decidí darle paso. Pero si todavía estás disparando y estás criticando y estás juzgando, estás reteniendo la falta de perdón. Y perdonar hay que dejarlo que fluya. Cuando tú perdonas, tú abres la puerta y dejas que esos sentimientos fluyan, salgan, los dejas pasar. No sé si has oído una frase que dice, yo perdono pero no olvido. Nadie la dice como, jajaja, yo perdono pero no olvido. No, la persona que la pronuncia es, yo perdono pero no olvido. Y lo dice desde sus entrañas, eso sale desde los intestinos. ¿Por qué? Porque está reteniendo, está conteniendo, está esperando venganza, está esperando desquitarse en algún momento. Y no hay nada más enfermizo que eso. No hay nada más dañino que eso. Eso es retener, eso es no dejar ir. Tienes que abrir la puerta hoy de la mano del Señor y saber que si no lo haces, te va a seguir haciendo daño. Porque estoy seguro que si es tu caso, ya está siendo difícil. Y no tienes por qué hacerlo más difícil. Abre la puerta en el Señor y déjalo que fluya. No lo retengas más. Hay eventos
que realmente no van a desaparecer de nuestra mente. ¿Sí? No vamos a llegar al punto de, no, eso nunca ocurrió, no, realmente esto no pasó. No son, repito, actos amnésicos, no es la amnesia. Cuando perdonas no viene una amnesia que elimina, que corta en tus recuerdos y lo saca. Lo que ocurre es que tú decides, aunque sabes y recuerdas eso, has decidido dejar de retenerlo en tu presente, dejar de anclarlo para que eso determine tu pensamiento, determine tus decisiones, y entonces comienzas a desconfiar de todo el mundo, comienzas a pensar, si yo hago esto seguramente me la vuelven a hacer, porque a mí me la hicieron, yo perdono pero no olvido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tu vida comienza a ser dictada no por lo que dice la palabra de Dios, no por la voluntad de Dios, no por Cristo, sino porque no has dejado ese evento, no lo has soltado, no lo has soltado para que no lo retenga más tu mente. Y entonces te decía que hay eventos que no van a desaparecer, pero que tampoco los tienes que retener en tu mente. Déjalos pasar, ¿sí? Déjalos pasar no es para, ay, no pasó nada. No, 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 sí pasó. Y puede que sea algo muy fuerte, puede que sea algo muy grave, que se haya acumulado por años, se haya permitido por mucho tiempo. Lo que tienes que hacer es que lo tienes que gestionar, lo tienes que administrar, lo tienes que mover de tu vida. Tienes que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Esto ha sido una piedra enorme en mi vida y me está pisando el pie y no me deja moverme. Entonces yo tengo que tomar una decisión con esto. ¿Cuál va a ser la lente con la que vas a seguir leyendo las circunstancias de tu vida? Hoy puede ser la palabra de Dios, la libertad y el perdón. O puedes seguir con otra situación de estar siempre pegado a lo que has estado pegado. Si no has podido soltar esos recuerdos, no los has dejado fluir para que puedas concentrarte en la libertad a la que el Señor te está llamando. No te debes estancar. Estaba hablando de este tema en esta semana justamente con el pastor Mario Santa, discutiendo algunos temas sobre el perdón, y me compartió esta frase que quiero compartir con ustedes. Nadie tiene el poder de dañar mi corazón de forma indefinida. Me gustó mucho, ¿sabes? Nadie tiene el poder de dañar tu corazón de forma indefinida. Tú tienes que tomar decisiones sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre lo que haces y decisiones sobre lo que decides. Puede sonar redundante, pero es importante. Cuando en el libro de Isaías capítulo 43, verso 25, nos dice, no me acordaré de tus pecados, lo que está diciendo justamente el Señor es que nos afirma esto, no voy a usar el pecado, tu pecado, contra ti. Esto es tan importante porque la decisión del perdón justamente es no usar lo que tú hiciste en contra tuya, no esperar a desquitarme, no esperar a que tú pases por algo similar para inmediatamente saltar sobre ti y sentir ese fresquito que podemos sentir cuando decimos, ah, ya supo, ya me entiende, ahora sí, ya sabe lo que yo sentí. Porque eso se llama venganza. Y es terrible, terrible. Tenemos que trabajar en esto. Ahora, cuando Dios dice, no me acordaré más de tus pecados, repito, no está diciendo que Dios se vuelve amnésico. Repito, es que no va a usarlos. Porque no es que deje de o los desconozca, porque Dios es omnisciente, todo lo conoce. Entonces, fíjate que tú debes hacer lo mismo. Ese ejemplo está ahí, es para que hagamos lo mismo. Hay un pasaje maravilloso, está en el libro de Job, capítulo 11, verso 13 al 18. Job es un libro que debemos leer regularmente, es súper enriquecedor. Y mira lo que nos dice Job 11, 13 al 18, y espero que la palabra del Señor esté hablando a tu corazón en este día. Dice, pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido, decisiones, la decisión de entregar, la decisión de buscar, la decisión de apartarse, ¿sí? Y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Miren lo que estamos hablando, lo que hablábamos del olvido. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. ¿Estarás protegido?
y dormirás confiado. ¡Qué belleza de pasaje! Esta es la gracia que se manifiesta sobre nuestras vidas con el perdón. Olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que ya pasó. Decidiste no retenerlo. Decidiste no atesorar esos pesares y dejarlos aquí anclados para que nunca se me olvide. Hoy es el día de abrir la puerta y dejarlos volar, dejarlos pasar, que sean parte de tu pasado. Lo segundo que es importante hablar acerca del perdón es que el perdón es un acto de tu voluntad. No es algo que llega a tu vida un día de manera que, yo no me di cuenta y de repente el perdón cayó sobre mí. No, es una decisión. Algunos guardan enojo como un medio para protegerse de un maltrato mayor. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Sí? Como que dejan esto acá para que nunca se me olvide, para que empieza el resentimiento, empieza la amargura, empieza la falta de perdón. ¿Y qué pasa con eso? Pues simplemente que ahonda más la herida, la ahonda, la profundiza, echa raíces más profundas. Y entonces otras personas lo que quieren es vengarse, venganza. Y tranquilo que en juego largo hay desquite. Espérese, entonces es la mano, ¿no? La advertencia. Eso es ridículo. Te lo digo con mucho cariño, es muy ridículo, es muy estúpido pensar de esa manera, porque no se trata de eso. Se trata de vivir una vida para el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? En Romanos capítulo 12, verso 19, justamente nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y quiero decirte que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Entonces, Dios se va a encargar. Deja las cosas en las manos del Señor. Déjalas en las manos del Señor. Hoy es un día para que cierres tus ojos allí donde estás y le digas, Señor, hoy no quiero vivir más con esto. Esto me quita mis pensamientos, me quita tiempo, todo lo estoy midiendo con esto. A veces me contengo para tomar una decisión porque no quiero volver a ser herido o herida. Y entonces, más bien voy a traer esto y lo voy a poner en tus manos. Encárgate tú. No te amarres a la persona. No te amarres a esa situación y a esa circunstancia. Suéltala. Al perdonar, permites que esa persona no tenga problemas contigo. Tú ya no tienes el problema con esa persona, pero no con Dios. Esa persona todavía tiene un problema con Dios. Entonces, Dios lidiará con esa persona de manera justa y de manera limpia. Que si tu corazón está minado por la crítica, por la amargura, por la falta de perdón, no vas a obrar de manera justa y limpia, sino todo lo contrario. Y hay que tener cuidado con eso. Nadie conoce el dolor de los demás tanto como Dios. Y por eso, el Padre Nuestro, que es una pieza clásica y fundamental de la vida cristiana, nos deja instrucciones de perdonar por nuestro bien. Si no lo haces, pues sencillamente la persona te va a seguir hiriendo. Así no tenga idea, porque vas a seguir recordando, ahondando, yendo más profundo, cavando más el hueco. Y la persona puede que no tenga ni idea, ni esté recordando absolutamente nada de lo que hizo, porque quizás hasta lo hizo porque era su manera de obrar o porque tuvo la intención, no lo sabemos, no importa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar con eso? Repito, si no lo haces, esa persona y ese evento te seguirá hiriendo. Pero al perdonar, estás liberándote de tu pasado por la gracia de Dios y de quienes te han maltratado. Y hoy es hora de tener un cambio de dirección. Hoy es hora de arrepentirse. ¿Por qué? Porque perdonar es liberar a un cautivo. Y Cristo te perdonó a ti primero. Por eso pagó un precio en la cruz del Calvario. Y tú eres la primera persona que ha sido liberada de la cautividad por lo que tú mismo habías hecho o tú misma habías hecho. El tercer y el último punto para finalizar, y espero que estemos aprendiendo mucho hoy, tomando decisiones, siendo tocados por la palabra de Dios, pero sobre todo porque me gusta mucho que la palabra de Dios es muy práctica. Y entonces, aunque nos confronta, por supuesto, y siempre tenemos que ser confrontados, es la oportunidad que tenemos para seguir adelante. Lo tercero es no vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Eso es importante también.
Repito, no vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. En el libro de Levítico, capítulo 16, verso 19, 16 al 18 versículos, nos dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Es que esto es impresionante, porque el pecado no solamente es algo que cometemos en nuestro interior y solamente yo lo sufro las consecuencias. No, cuando pecamos, cuando erramos el blanco, cuando nos equivocamos, podemos estar impactando a las personas que están alrededor de nosotros, y el llamado de Dios es: vamos a parar esas consecuencias, vamos a cortar ese ciclo vicioso, vamos a cortarlo. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto es muy importante, porque es poder decir: reconozco que lo hiciste, reconozco que es un hecho cumplido, esto sucedió, no debió haber sucedido, pero sucedió, es dramático que haya sucedido, no debió haber sucedido, está mal que hubiera sucedido, pero yo decido seguir adelante con mi vida de manera libre, porque Cristo pagó por mi libertad. Entonces yo no voy a quedar con los pies metidos entre el barro, ¿sí? Esta situación es una situación que generó confusión, que generó dolor, que generó un agravio, que generó muchas dificultades. Pero yo decido salir de aquí, sacar los pies del barro, porque necesito seguir avanzando, necesito seguir viviendo. Esa decisión es una decisión de no vivir amarrado al pasado y vivir diciendo lo siguiente: si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo no hubiera permitido, si yo me hubiera callado, si yo no hubiera estado, si yo hubiera estado, ¿qué le hubiera dicho? Muchas personas salen y dicen: pero ¿por qué no le dije? ¿Por qué me quedé callado? No puedes pasarte la vida pensando en preguntas que ya no tienen respuesta y que ya no sirven para nada, cuya respuesta, si la tienen, no sirve para nada, porque ya ese hecho pasó y quedó como un hito en tu vida. Pero entonces está en ti dejarlo pasar, no retenerlo, no llenarte de amargura o seguir adelante. El amargado saca a relucir siempre las ofensas pasadas ante quienes los han herido, porque quieren que los demás sepan lo mal que los hicieron sentir y quieren hacer quedar mal a esa otra persona. Y quiero aclarar que esto no está significando, es decir, yo no en ningún momento quiero ser llamado o quiero ser mal interpretado, más bien, y decir que hay que permitir cualquier cosa en nuestra vida. Definitivamente no. Cualquier maltrato, cualquier clase de maltrato, psicológico, mental, emocional, físico, verbal, cualquier maltrato tiene que ser detenido. Lo primero que debe trabajarse en un maltrato es detener el maltrato, ¿sí? Dios no tolera el pecado y nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos tolerar el pecado de otra persona, sobre todo cuando nos está impactando. Sistemáticamente hay que ponerle fin a esto, hay que detenerlo. Y es necesario poner límites bíblicos que nos protejan del maltrato. Ahora, cada caso es especial, ¿sí? Cada caso es particular y hay que tener mucho cuidado con esto. Quiero cerrar con esto. Es probable que nunca sientas deseos, que no venga esa emoción de perdonar, decir: ay, yo me siento como que voy a ir a perdonarte. Quizá no venga eso a tu vida. Va a ser necesario simplemente que tomes una decisión, aunque pueda ser difícil y se acelere tu corazón, tu pulso se agite, pero que puedas tener la paz del perdón, experimentar esa paz, porque cuando se decide perdonar, se gana el terreno perdido y aquello que te quitaron, Dios te lo va a devolver y lo va a devolver 7 veces más. Esto es importante también que hoy lo tengas claro. No esperes
a que la otra persona se acerque a pedirte perdón. Es que si no viene y me pide perdón, yo no voy. No, no dejes, ¿sí? No hagas ese tipo de amenazas. No es necesario tenerlas. Más bien, sigamos el ejemplo de Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no tienen ni idea lo que hacen. Ahora, quiero decirte, ¿qué vas a hacer con lo que hoy el Señor acaba de poner en tus manos, en tu mente y en tu corazón? Toma una decisión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, no hemos retenido, hemos soltado, como también nos has liberado de la amargura. Voy a permitir que esa persona sea liberada de la amargura. Como también me has liberado del resentimiento, como también me has liberado de la falta de perdón, así también, como también yo, como también nosotros, hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos han ofendido. Señor, gracias, porque tu palabra siempre va a ser confrontadora, pero nos va a dar la salida para vivir para ti. Bendigo tu nombre y la vida, Señor, de cada persona que escuchó este mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, tremenda palabra y tremenda confrontación que trae a nosotros el perdón. Si tú estás allí y has escuchado esto, estás pasando por este video y has escuchado esta palabra y ha tocado tu corazón, te ha enganchado, te voy a pedir un favor. Quizá hoy sea un día de ponerte a cuentas con Dios y con la primera persona que tienes que resolver cosas es con Dios. Hoy es un buen día para poner tu vida en las manos del Señor. Decirle, Señor, te necesito, estoy viviendo cosas que ni sé por qué lo pienso, ni sé por qué lo vivo, no sé por qué he permitido y esto hierve en mi corazón o en mi mente. Y hoy sea un tiempo para decirle, te voy a entregar mi corazón, voy a empezar de nuevo. Esto es entre tú y yo. Voy a ser Señor contigo. ¿No? Esto no se trata de religiones, no se trata de nada, se trata de Dios y tú. Entonces, allí donde estás, cierra tus ojos en un acto de intimidad, no es un acto religioso, sino de intimidad, y dile, amado Padre, yo te necesito. Quiero vivir en libertad. Por eso abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y recibo todo el poder de tu Espíritu Santo que habita en mí a partir de este momento para vivir una vida para ti en libertad. He pecado, Señor, y te pido perdón. Permíteme experimentar en esta hora la libertad del perdón, la vida nueva que tú me ofreces y que yo pueda ofrecerle a otros, otorgarles el perdón que acabas de poner sobre mi vida para hacerme libre y a ellos hacerlos libres. Amén y amén. Creo que Dios está rompiendo cosas para dar nueva vida y esto es maravilloso. Quiero que sepas que al cierre de este servicio podemos tener una reunión para que nos conozcamos, para que podamos charlar y nos cuentes tus impresiones acerca de lo que ha sido este servicio. Entonces, te damos la bienvenida y nos gustaría, por supuesto, saber más de ti para acompañarte en tu caminar con Dios. En pantalla puedes ver las instrucciones para que te conectes con nosotros y que podamos caminar juntos, que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos seguir adelante. Entonces, ahí están todos los canales. Estamos para servirles a todos. La iglesia somos todos. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y que el Señor ponga su bendición. En un rato nos podemos ver entonces. Dios los guarde a todos.